Señor que Él nos acompaña en todas las cosas. ¿No? Cuando mi papá murió, le contamos a mi sobrino, bueno, en ese momento tendría 10, 12 años, le contamos y dice, ay, qué bueno, ahora ya tiene los pulmones nuevos, ¿no? Y qué lindo poder entender eso, ¿no? Y a veces lo pienso de Timo y pensar que él andaría, no tendría más dolor, ¿no? Pero qué hermoso poder entenderlo, porque nosotros parece que lo entendemos, pero cuando llega el momento, no en eso, pero nuestra esperanza es poder verlo a Él. Esa es nuestra esperanza, ese deseo que tenemos. El apóstol Pablo decía, estoy puesto en estrecho, no sé si quedarme, pero estar con Cristo es muchísimo mejor, ¿no? Pero él se quedaba por causa de que tenía que perfeccionar a los hermanos, ¿no? Qué amor que tenía, ¿no? Pero estar con Cristo es muchísimo mejor. Gracias al Señor, que estar con Cristo es muchísimo mejor. Y esa es nuestra esperanza. Y a veces tanto sufrimiento, tantas cosas que uno pasa, pero nuestra esperanza es reinar con Cristo. Gracias al Señor por toda la enseñanza que estamos recibiendo, ¿no? Cómo no podíamos verlo antes al libro de Hechos. Y ahora es algo una riqueza tan grande que tiene el libro de Hechos, ¿no? Le doy tantas gracias al Señor porque no en muchos lados puede conocer esta palabra. Y el Señor nos da el privilegio que nosotros la podamos conocer, ¿no? Que el Señor nos esté bendiciendo, ¿no? Que el Señor esté fortaleciendo nuestras vidas, que esperando al Señor, siempre con esa mente de que pronto le vamos a ver a Él, ¿no? Que el Señor esté bendiciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén, hermanos. Amén. Está gozoso en este día, hermanos. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, amén. Dice que no sé en qué lugar, no me acuerdo el lugar, en qué país, donde tienen reyes, ¿vio? Y dice que cuando el rey está en el palacio, la bandera está izada en alto. Y cuando el rey no está, la bandera está media izada, ¿no? Entonces dice que el corazón contento hermosea el rostro, amén. Y nosotros estamos contentos, ¿por qué? Porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. El que no conocía pecado, Aleluya, fue hecho gloria a pecado Dios. por nosotros para que nosotros llegásemos a ser la justicia de Dios en Cristo, dice su palabra, amén. Gloria a Dios. Y ese es el gozo de nuestro corazón, amén. Que siendo aún pecadores, dice que estando nosotros muertos en delito y en pecado, Él nos dio vida. Amén. Amén, amados Amén. hermanos. Y gracias le damos al Señor por eso, amén. Ese es el motivo de gozo en nuestro corazón. Gloria a Dios. Y quería compartir con ustedes una palabra en el libro de 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Escuché una prédica sobre esto y me encantó porque digo, qué maravilloso, porque en las cartas del apóstol Pablo tenemos también la misma enseñanza, ¿no? Vamos a leerlo primero, hermano. 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 17 en adelante. ¿Lo tienen, amados hermanos? Amén. 17, 19. Gracias, amor. 17 en adelante, hermano. Dice, y endechó David a Saúl y Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y dijo, escuchen, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Y dice el hermano que dio esta enseñanza, que esta canción es la primer canción que aprenden los niños israelitas, ¿vio? Porque fue una ordenanza que se tenía que enseñar. Y hay un misterio tan maravilloso en esta endecha de David, amén, hacia Saúl y Jonatán. Entonces dice, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Entonces dice así la endecha. Ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas. ¿Cómo han caído los valientes?
no lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón. Vaya escuchando, hermano, con sus oídos, inclina tu oído, como dice el Salmo 45, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, con sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleite, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste más dulce, más maravilloso, me fue tu amor, que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Qué maravilloso, ¿no? Acá el hermano le dio otro enfoque a la enseñanza, ¿no? Pero a mí me quedó esta endecha que David hizo, ¿no? Sobre el que, entre comillas, era su enemigo. Amén. Y veníamos hablando de esto con mi esposo estos días, sobre la palabra que el Señor dice que debemos amar a nuestros enemigos. Amén. Y esto es como que respaldó el pensamiento que veníamos hablando estos días, ¿no? Estos días pasados, semanas pasadas, veníamos conversando con mi esposo, que el Señor dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Escuchan? Amar al enemigo. Y acá David habla de Saúl como alguien muy amado. ¿Vio? Como alguien muy amado. Dice que cayó la espada de Saúl, dice el escudo de Saúl como si no hubiera estado ungido, pero lo que yo quería recalcar era el amor que David tenía hacia aquel que lo perseguía. Amén. Y el Señor nos dio ejemplo, y también pensaba en Esteban, esto hablábamos con mi esposo, ¿no? Dice la palabra que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Entonces, si tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿cuánto será el amor que tenemos que manifestar hacia nuestros hermanos amados? Como en el caso de David, dice que Saúl lo perseguía para matarle. Hasta el último momento de su vida, el anhelo del corazón de Saúl era matar a su hermano David. Sin embargo, cuando él muere, David rasga su vestidura por el dolor que sintió al perder a su hermano. Y pidió que no se proclamara a los cuatro vientos para que los filisteos, para que los enemigos del pueblo de Israel no se gozaran con la caída de este valiente, que era perseguidor de él mismo. Amén. No sé si van siguiendo el hilo de a donde quiero llegar. Entonces vemos que el Señor enseña a sus discípulos, dice, a amar a sus enemigos, ¿no? Pero el apóstol Pablo nos enseña
que nosotros, la iglesia, tenemos que amarnos los unos a los otros. Y si el Señor enseña que tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿cuánto mayor es el amor que los hermanos tienen que tener entre los unos a los otros? Pero como yo siempre le decía a mi esposo, hablando desde el comienzo de nuestro camino en este Evangelio de Gracia, el camino del amor es un camino de ida y vuelta. Es un camino de doble mano, amén. Porque nos dice, nosotros acá vemos en el caso de Saúl y de David, que el camino tenía una sola mano, que era el camino, el amor que David sentía hacia Saúl, y Dios le entregó la vida de Saúl en sus manos. Sin embargo, él no la tomó, manifestando el amor de Dios en su corazón. Y así nosotros, amados hermanos, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Y ahí nosotros tenemos que hallar enseñanza, porque el apóstol Pablo dice, ahí en el libro de Efesios creo que es, capítulo 5, no busqué ese pasaje, pero lo vamos a buscar ahora. Si ustedes lo tienen en mente, me lo pueden hacer saber, donde dice que debemos amarnos los unos a los otros. En el libro de Efesios creo que es, en el capítulo 5, versículo 21. ¿Lo tienen, amados hermanos? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjese qué maravilloso. Y dice el hermano Copley que la palabra someterse es como ponerse uno al lado del otro y atarse con una soga el codo, de tal manera que nadie puede ir para un lado ni el otro para el otro lado, sino que todos caminen hacia adelante. Amén. Y ahí en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 14, no, un poquito más arriba. Podríamos leer del 11, hermanos amados. Y Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjese qué maravilloso. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Escuche bien lo que dice el versículo 19. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, unidos en amor, sujetos los unos a los otros. ¿Qué es lo que nos sujeta los unos a los otros? La palabra de Dios. La cuerda que nos ata es el amor de Dios. Amén. Derramado en nuestros corazones. Y tenemos instrucciones específicas, porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Y sabemos que la iglesia del Dios viviente es columna y estandarte de la verdad. Amén, amados hermanos. Qué maravilloso el amor que este hombre sintió hacia aquel que lo perseguía. Amén.
Y el Señor manifestó también en la cruz cuando lo estaban crucificando, lo habían escupido, lo habían azotado. Dice que su espalda fue hecha una sola llaga, amén. Sin embargo, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él los puso, porque todavía ellos se manejaban por el cumplimiento de la ley, amén. Y él les dijo, los puso bajo el pecado de omisión, amén. Usted puede buscar el pecado de omisión en el antiguo pacto y usted va a ver que él los puso bajo el pecado de omisión. Y cuando Esteban estaba siendo apedreado, él usó lo mismo que el Señor en la cruz del Calvario. Él dijo, Padre, no les tomes en cuenta su pecado. Amén, hermanos, qué maravilloso, amén. Pero cuánto más nosotros hoy, porque nosotros tenemos la vida de Dios dentro nuestro, el amor de Dios que es nuestro Señor Jesucristo fue derramado en nuestro corazón, amén. Y ahora nosotros somos exhortados por la palabra del Señor a estar unidos, entrelazados. ¿Dónde? No en una religión, no en un concepto, sino en el amor de Dios. Amén. Que el Señor añada bendición a su vida. Gócese y alégrese porque estas palabras fueron escritas para nosotros, para que nosotros podamos disfrutarla, para que nosotros andemos por esta vida con la vida de Dios manifestándose a través de este vaso de barro. Hay mucha enseñanza para nosotros en estas palabras, hermano, que he compartido en este día. Amén. Que Él añada bendición a su vida. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén, hermano. Damos gracias al Señor por lo que hemos oído. Ha avanzado la hora, así que le invito a ponerse de pie. Vamos a alabar al Señor y vamos a levantar la ofrenda. El pastor va a seguir con la reunión, yo voy a levantar la ofrenda. Bellas palabras De vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la declaración de fe de los hermanos. Te rogamos, Señor, que tú los bendigas conforme tu voluntad, Señor. Que tú proveas para la necesidad y el sustento de cada uno, Señor. Y bendice también a tus siervos, Señor, en esta hora. Úsalo, Señor, para que podamos recibir la palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermano. Gracias le damos al Señor por lo que hemos escuchado. Gracias porque la palabra nos bendice, ¿no? En todas formas. Nos lleva a veces a recordar algunas cosas que uno va perdiendo o va olvidando. Y entonces está la palabra que nos lleva a nosotros a recapacitar, a volver en sí. Y bueno, amarnos los unos a los otros de la manera que Cristo nos amó, ¿no? Eso también está escrito, provoquémonos al amor y a las buenas obras. Esas son cosas que vemos que en este tiempo necesitamos hacer, ¿no? Provocarnos al amor y a las buenas obras, y bueno, pero que hay a veces que, bueno, los padres tienen que provocar a los hijos a ser cada día mejores, porque ellos ya tienen la experiencia, ya pasaron por muchas situaciones. Quiere decir que los hermanos mayores tenemos que dar el ejemplo. No, se puede entender de los hermanos que recién entran,
pero parece que ellos tienen más virtudes que nosotros, pero no es así. No, nosotros tenemos más virtudes que ellos porque por la vida que se ha desarrollado en nosotros, y entonces podemos hacerlo. La exhortación de la palabra nos bendice a nosotros y decimos amén a la exhortación. Amarnos como Cristo nos amó, pasar por alto, como decía mi esposa, pasar por alto pecado de omisión, ¿no? Cualquier ofensa, cualquier digamos, malentendido pasamos por alto, como que no nos hemos dado cuenta, y así seguimos, le permitimos a la vida de Dios que está en nosotros seguir creciendo, no solamente en nosotros, sino en medio de nosotros. Bueno, gracias Señor por lo que nos compartió mi esposa. Gloria al nombre del Señor, y bueno, también la hermana Andrea también nos compartió esta palabra. Gracias le damos al Señor. Vamos a leer ahí en el capítulo, Hechos capítulo 19. Y ahí dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ¿no?, andadas por las regiones superiores, vino a Éfeso, y haciendo ciertos discípulos les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces vemos ahí que se calcula que esta carta se fue escrita en el año 50, o por lo menos Pablo estuvo ahí en Corintio en el año 52 al 54, más o menos. Y después en Efesios estuvo en el año más o menos 54 al 57 después de Cristo. Más o menos se calcula eso. Y dice que había 12 hombres, 12 discípulos, a quienes encontró el apóstol Pablo allí, en Éfeso. Seguramente que estos hermanos tal vez fueron ganados por el ministerio de Apolos, ¿no? Antes que ellos recibieran el Espíritu, antes que Apolos recibiera el Espíritu Santo, por medio de la enseñanza de estos dos tenderos que nunca me acuerdo el nombre, Priscila y Aquila. Porque cuando Priscila y Aquila le enseñaron más correctamente el camino del Señor, Apolo fue lleno del Espíritu Santo con poder. Pero Apolo había predicado a Jesucristo como Mesías, como Salvador, antes de recibir el Espíritu Santo. Y seguramente que estos hombres ahí en Éfeso, o tal vez fueron ganados por Apolo, pero Apolo no le enseñó sobre ser lleno del Espíritu Santo. Ni sabíamos, dice, como dice ahí, habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste. Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿No? Fíjese. Y entonces el apóstol Pablo, dudando no de que ellos fueran salvos, sino dudando de que ellos habían recibido el Espíritu Santo, les dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Nosotros sabemos que el bautismo de Juan es el bautismo por las aguas, el bautismo del arrepentimiento. Esa es una figura de la circuncisión del Antiguo Testamento. Pero es una figura. La circuncisión representa, por un lado, la señal que tenía el pueblo de Israel en su carne de que ellos eran hijos de Dios, pero por el otro lado, representa la separación, ¿no?, del pueblo de Israel de las otras naciones del mundo.
Por eso la circuncisión representa la separación. Y el bautismo era una representación. Juan lo impuso como una... En ese bautismo de Juan, por así decirlo, se sepultaron todos los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento. Eso ya no corría más todo. Ya no era necesario el sacrificio de corderos, ni derramamiento de sangre, porque ya el Cordero de Dios ya estaba ahí, ¿no? Y Juan estaba sepultando todos los ritos, todas las ceremonias del Antiguo Testamento. Entonces también la circuncisión estaba ahí siendo sepultada. La circuncisión en la carne, no en el corazón, como dice Pablo, ¿no? Porque ahí ya iba uno a recibir la circuncisión en la carne por todos nosotros, ¿no? Que era la cortadura que el Señor sufrió en la cruz del Calvario. Amén. Gracias, Señor. Pero acá la enseñanza que nosotros podemos ver acá es que acá Pablo deja claramente y en evidencia que el Espíritu Santo se recibe después de la salvación y no el bautismo, hablamos, ¿no? Y no exactamente cuando uno recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque acá Pablo pregunta, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste? Es una pregunta, después de que creíste. Quiere decir que ellos habían creído antes. En eso no había duda. No había ninguna duda de que ellos creyeron antes. Ellos fueron salvos antes. ¿Qué habían creído? Que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, era el Redentor de Israel. Pero no habían recibido el Espíritu Santo. Habían recibido el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan. Porque siempre se dice o se enseña, son cosas que se enseñan y se dicen, pero que no tienen base bíblica. Y nosotros lo tomamos sin escudriñar las Escrituras. Por eso el Señor nos dio esta forma para que nosotros seamos entendidos en todas las cosas. Vamos libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y eso ya de hace años que estamos implementando esta forma. No, esta forma no la inventé yo, sino que el Señor nos puso en nuestro corazón hacerlo así, porque queríamos que los hermanos realmente entendieran la palabra de Dios, que sus vidas fueran transformadas, que tuvieran un conocimiento exacto de la verdad. Entonces fuimos de esta forma. Y ahora vemos en el capítulo 19, versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues soy bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan, pero en el 2 dijeron, no, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni lo conocían, pero eran salvos. Se puede recibir las dos cosas al mismo tiempo. Y eso tendríamos que buscar por la palabra. Por ahora nosotros estamos viendo que fueron dos experiencias diferentes. También vemos la vida de los apóstoles, ¿no? Que ellos habían creído en Jesucristo, que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Mesías, pero no habían recibido el Espíritu Santo, sino hasta el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y entonces ahí está la evidencia de que los pecadores no pueden recibir el Espíritu Santo, pero pueden recibir la salvación, ¿no? Ellos pueden ser salvos si creen en Jesucristo, pueden ser salvos, pero recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, esa es una experiencia después, ¿no? Y esto es algo maravilloso. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo o si fue dado. Y acá la palabra griega, ei, cuando, ¿no? Y después.
¿no? que menciona acá en el versículo. Si en el mismo verso, entonces nosotros tenemos que considerar esto como forma de doctrina para la enseñanza, porque nosotros tenemos que enseñar lo que está escrito en la palabra, ¿no? Y no lo que nosotros mismos pensamos, o sentimos, o oímos por ahí. ¿Quién nos enseña a nosotros? La palabra, el Espíritu. A nosotros no nos enseñan los hombres, sino la palabra y el Espíritu. Y en eso, ¿a quién estamos imitando? Y bueno, estamos imitando a nuestro maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? El apóstol Pablo. ¿Quién le enseñó a Pablo? ¿No? El Espíritu, la palabra. Él recibió por revelación. Hoy nosotros recibimos por iluminación, porque la revelación ya fue dada. Lo que estaba escondido ya fue dado a conocer. Entonces no recibimos revelación, recibimos iluminación. Por eso Pablo decía en Efesios capítulo 1, cuando oraba por nosotros, que Dios dice, abra los ojos de nuestro entendimiento, alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento para que podáis conocerle a Él. Por eso nosotros tenemos que ser críticos, ¿no? Pero críticos no mal, sino porque no queremos ser engañados. No queremos que nos lleven a otro lado. Queremos conocer la verdad y porque estamos por la verdad, ¿no? Porque fue la verdad la que dio su vida por nosotros, la que nos salvó, la que nos dio la vida eterna y la que nos da una esperanza. Es la verdad, ¿no? Entonces, aprendemos con la verdad, porque ¿qué dice en cuanto a eso el apóstol Pablo? Hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué dice? ¿Cómo? No me acuerdo cómo dice. Que tiene poder para sobreedificaros y Que daros tiene poder herencia. sobre... ¿Y qué usa la gracia? La gracia usa la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces nosotros tenemos que ser muy serios en este asunto. Si alguien nos habla, nosotros que nos hable por la palabra. Que no nos hable como que le parece o que piensa, ¿no? Y nosotros también tenemos que dar el ejemplo de hablar por la palabra. Entonces, acá Pablo, el apóstol, nuestro maestro, le pregunta a estos que habían sido salvados, ¿no? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Vio? Sabemos que todos los judíos creyentes sabían que el Espíritu Santo había sido prometido en el Antiguo Testamento. Ellos sabían, ¿no? Y que sería enviado alguna vez. Ellos sabían eso. Pero no sabían, no habían aprendido que la promesa había sido enviada, que ya había sido derramada, que ya había sido cumplida. Ellos no sabían eso, ¿no? Pero ahí viene el apóstol Pablo, con la revelación, con la iluminación. Ellos no habían oído, ¿no? El día de Pentecostés. Ni sabíamos que había Espíritu Santo. Quiere decir que lo que pasó allá, en el capítulo 2, ellos ni enterados estaban de lo que pasó. No estaban enterados de los 3.000 ni de los 5.000 que habían sido salvos y que habían recibido el Espíritu Santo. Ignoraban completamente, pero eran salvos porque habían creído. Entonces, Pablo con la perseverancia y con la forma que él tenía de predicar, produjo una sed en ellos, produjo un deseo ardiente en ellos. ¿Qué es lo que les llevó a ellos a ser llenos del Espíritu Santo? ¿No? Lo que Pablo les habló, lo que Pablo les dijo, ¿no?
ellos querían beber eso, querían ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿no? Como personas que recién nacieron, ¿no? Entonces, y ellos oyeron de la boca del apóstol Pablo, del Mesías prometido, y oyeron también de la boca de Pablo que el Espíritu Santo había venido. Y entonces dice, y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, en el versículo... Y dice en el 4, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que había de venir después de él, es a saber, Jesús el Cristo. Y que hubieron estos oído, que hubieron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados en el bautismo de Juan y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto las manos, Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. No dice que el Espíritu Santo fue derramado aquí, sino que dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos, porque el Espíritu Santo ya había sido derramado, ¿no? Para todos aquellos que iban a creer en Jesucristo. Pero ellos lo recibieron cuando Pablo puso las manos sobre los discípulos, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces fíjese, amén de que el Señor nos está llevando a nosotros a predicar el Evangelio de la gracia con más énfasis y hacer la separación del Evangelio legalista, ¿no? Que tenemos que separar el Evangelio legalista del Evangelio de la gracia. También acá se nos agrega otro tema para predicar, ¿no? Que es ser lleno con el Espíritu Santo, que ellos pueden recibir el Espíritu Santo con la evidencia del hablar en otras lenguas. Ese es un tema que tenemos que agregar a nuestra enseñanza con más fuerza. Así como lo hizo Pablo. Pablo vio la necesidad de que estos 12 jóvenes fueran llenos del Espíritu Santo con poder, porque Pablo sabía que sin el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, estos jóvenes no iban a poder dar testimonio de Cristo. No iban a poder ellos ser transformados y ser conformados a la imagen de Cristo, porque eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sin el Espíritu Santo no lo iban a poder alcanzar. A lo sumo ellos se iban a convertir en personas religiosas, ¿no? Como le pasó a muchos que incursionamos en el Evangelio legalista. La transformación de vida viene por medio del Espíritu. El Espíritu le da vida a la palabra en nosotros y nos transforma y alimenta. La vida que está en nosotros es alimentada por el Espíritu. Entonces, como Pablo sabía eso, ¿no? Entonces se vio la urgencia, la necesidad de que estos jóvenes fueran llenos del Espíritu Santo y que hablaran en otras lenguas. Y le impuso la mano, ¿no? No para que el Espíritu Santo se derramara, sino para que recibieran el Espíritu Santo, que es una cosa diferente. Entonces acá, a través del libro de Hechos, nosotros vamos aprendiendo, por medio del Maestro, vamos aprendiendo cuáles son los temas de la gracia. ¿El tema cuál es? Jesús es el Salvador, ¿no? Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. Y ahora aprendemos, ¿no? Aunque lo habíamos visto en el capítulo 2, pero predicado por el apóstol Pablo, ¿no? Ya es como un subrayar el tema. Necesitamos hablarle a los hermanos, ¿no? De la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿Pablo recibió el Espíritu Santo? Esa es la pregunta.
Y tenemos que estar seguros que eso sea así. Vamos a leer un poquito ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9. Cuando Ananías fue a hablar por él, ¿sí? Versículo 17. En adelante, sí, amor, lee si querés, por favor. Bueno. Hechos, capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantando fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo sano por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjese. El Señor dice, me apareció por donde tú venías y me envió para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿recibió la vista Pablo? Amén. Entonces no hay ninguna duda de que recibió el Espíritu Santo, Amén. Gloria a Dios. porque el Señor lo mandó para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Quién puede dudar que Pablo no fue lleno del Espíritu Santo? Entonces, la necesidad de que nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros que predicamos el Evangelio de la Gracia. No podemos nosotros animarnos a predicar el Espíritu Santo o la gracia si primeramente no buscamos ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Esto yo ya lo vengo hablando hace rato. Pero acá el Señor nos pone delante nuevamente. Porque ¿cómo puedo yo convencer a otros o ser persuadir a otros de que sean llenos del Espíritu Santo si yo mismo no lo soy? Si yo no lo he recibido. Porque solamente cuando tenemos la experiencia de la llenura del Espíritu Santo nosotros vamos a saber qué produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué produce? Y cada día que pasa y cada año que pasa, no, vamos a ver la obra de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Pablo recibió la vista, yo creo que primero recibió el Espíritu Santo y también recibió la vista, fue sano de la vista. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, hermanos, qué maravilloso, ¿no? Lo que nos enseña el capítulo 19. Entonces derriba aquella enseñanza que dice que cuando recibimos a Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo con poder. ¿No? Eso no es así. La Biblia no dice así. La Biblia dice, ¿habéis recibido al Espíritu después de que creíste? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído. Claro, ellos no habían oído del Espíritu Santo, pero hoy la gente escucha del Espíritu Santo, ¿no? No conocieron lo que pasó allá en el Pentecostés. Y oído que estos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos. Ahora fíjese, acá Pablo dice que bautizó a estas personas, o estas personas fueron bautizados con otro bautismo, pero ahora en el nombre de Jesús. Tal vez usaron agua para eso, porque los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Tal vez fueron bautizados en agua, eso no lo podemos ver todavía. Buscando tal vez lo podemos encontrar, que tal vez fueron bautizados en agua en el nombre de Jesús. Pero, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Claro, ¿qué estaba usando Pablo?
lo que aprendió de Ananías, ¿no? Fíjese, que siempre aprendemos de alguien, de algún instrumento que Dios usó anteriormente. Porque Ananías, ¿qué dice? Ananías en el 17 entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima. ¿Dios de dónde aprendió? ¿De dónde aprendió poner las manos encima? No es algo que se le ocurrió a él, ¿no? Que fue llevado por una inspiración. No, él aprendió eso de otro, ¿no? Y nosotros, esa es la manera. La manera de aprender la gracia es a través de otro, de otros que fueron antes que nosotros. Nosotros, en este lugar específicamente, aprendimos la gracia por medio de la palabra. Conocimos al hermano Filemón Amarilla, que fue una bendición para nosotros, también al hermano Emilio Velastiquí, pero nosotros, nuestros ejemplos a seguir, siempre fueron los que estaban en las Escrituras. Y ahora más, digamos más delicadamente, porque vemos cómo Pablo aprendió. ¿Por qué le puso la mano encima a Pablo a estos? ¿De dónde salió eso? Bueno, Pablo lo aprendió de Ananías. Poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Luego le cayeron de sus ojos como escamas y recibió al punto la vista. Y levantándose fue bautizado. ¿En qué fue bautizado? En agua. El apóstol Pablo fue bautizado en agua, porque era el bautismo que se usaba en ese tiempo. Hasta que él después escribe las epístolas y nos hace ver que el bautismo que hoy nos salva a nosotros es el bautismo de la cruz. Porque no hay salvación sin bautismo. Pero el bautismo que nos salva es el bautismo de la cruz. ¿No debemos bautizarnos en agua? Sí, no hay problema. Nos bautizamos en agua, pero ya no como un medio de salvación, sino como una declaración de fe. Hemos sido crucificados con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo y hemos sido resucitados con Cristo para novedad de vida. Todo eso nos lo aprendimos de nosotros mismos. Eso lo aprendimos de personas que vivieron antes que nosotros. Y que estas personas fueron las que constituyeron, las que pusieron el fundamento de nuestra fe, ¿no? Debemos reconocerlos a ellos, ¿no? Y pretender ser como ellos fueron en nuestra vida personal, como ellos fueron. Ahora nosotros miramos en este tiempo algún referente que nosotros podamos imitar, algún hermano que nosotros podamos imitar y decir: yo quiero parecerme a él, en su consagración, en su amor para con el Señor, ¿no? Yo quiero parecerme a él, en su vida rendida, como lo fueron estos hombres. ¿Por qué buscamos modelos para seguir en las Escrituras? Porque desgraciadamente la Iglesia no los pudo producir, no los pudo reproducir la Iglesia. ¿Por qué no los pudo reproducir? Porque se predicó un evangelio que no era el correcto, que fue el evangelio legalista. Por eso, el evangelio legalista no va a traer, ¿no?, a la realidad a Cristo, sino que solamente el evangelio de la gracia lo va a hacer. Por eso miramos y nos maravillamos de lo que Dios nos hace ver. Gracias por Ananías, que fue y oró por Pablo. Este hombre, fíjese que fue un instrumento de Dios. Y Dios no buscó a una persona que no le iba a obedecer, ¿no? Él fue a buscar a un hombre que lo iba a obedecer, a pesar que no estaba de acuerdo. Porque Ananías no estaba de acuerdo para ir a orar por el apóstol Pablo. Pero el Señor con autoridad le dijo: ve, porque instrumento me es escogido. Y se acabó la discusión. Fueron hombres, tenemos que ver a estos hombres cómo vivieron la vida del Evangelio. Cuando estuvieron acá, cómo hicieron ellos para poder poner un fundamento para nosotros,
un modelo para nosotros. Pero hoy, ¿cuáles son los modelos que nosotros seguimos? ¿A quiénes escuchamos nosotros? ¿No? Aquí nosotros tenemos que escuchar a estas personas, ver a estas personas, cómo fueron, cómo Señor, porque lo que ellos fueron tratados por Dios. Dios trabajó en ellos. Dios ocupó muchos años de la vida de ellos para prepararlos y para que hoy sean un modelo para nosotros. Como dije el otro día, nuestros nombres se van a desaparecer, se van a terminar, nadie más se va a acordar de nosotros, pero ellos van a seguir como ejemplo, porque están escritos en la Biblia. Hasta que venga Cristo, estos hombres no serán olvidados, pero por algo están ahí. Están para que nosotros los imitemos en cuanto a la fe y el amor que es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces miramos al apóstol Pablo para terminar, hermano. Habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, ¿no? Fíjese estos jóvenes, si miramos a estos jóvenes, recién lo conocieron a Pablo. En un mensaje nomás, que Pablo les habló, ya fueron llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar no sé cuántos años para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué hubo en ellos para que el Espíritu Santo los llenara a ellos? ¿Qué hubo en ellos? Porque lo que estuvo en ellos tenía que estar en cada uno de nosotros para que nosotros lo podamos recibir. ¿Qué hubo? ¿Oposición? ¿Hubo razonamiento? No. Hubo fe. Hubo fe en ellos. Ellos discernían el hablar de Dios, el hablar del Señor y el hablar del hombre. Y eran todos como unos 12 hombres. Y entrando él dentro de la sinagoga, el apóstol Pablo, hablaba libremente por el espacio de 3 meses, disputando. No, él disputaba, él discutía, él era un fervoroso predicador de la gracia, disputando y persuadiendo del reino de Dios. Cuando habla del reino de Dios acá, está hablando de que él les decía que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, que Jesús era el enviado de Dios para ellos, que en Jesús se cumplían todas las profecías del Antiguo Testamento. Más endureciéndose, fíjese, ¿qué producía la palabra en aquellos que no la recibían? Dice, más ellos endureciéndose algunos, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Estas cosas, hermanos, no fueron escritas por escribirse. Esto para que nosotros aprendamos, imitemos muchas de estas cosas. Que el Señor nos dé entendimiento, hermanos, cada día más. No, queremos edificar una iglesia para el Señor. Queremos que el Señor sea uno en medio de nosotros, además de que está en nosotros, que esté en medio de nosotros, que obre prodigios, milagros y diversas maravillas en medio de nosotros. Que seamos dóciles a Él, al Espíritu. Gracias le damos al Señor por su palabra. Gracias le damos a los hermanos que nos escuchan por Facebook. Le invitamos a que se suscriban y que le den el like. Mañana tenemos con el pastor Nicolás, tenemos el programa de la radio. Yo voy a estar de 9 a 10. Y el hermano Nicolás de 10 a 11. De 10 a 11. Y bueno, y después yo estoy en la radio de 11 a 12. Gloria al nombre del Señor. Oren por nosotros. Nosotros necesitamos mucho que oren por nosotros. No es fácil predicar lo que está escrito en la palabra de Dios. Le invito a ponerse de pie, hermanos. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Gracias te damos, Padre, Gracias, Padre de Dios. por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias te damos por que tú, Señor, estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor, bendecimos, Señor, la vida de cada hermano aquí presente. Amén, Señor.
Señor, te ruego y te suplico que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Amén, Señor. Algunos debemos ser renovados con tu poder. Necesitamos eso. Señor, sin ese poder no podemos hacer nada. Y entonces tú dices, sin mí nada podemos hacer. Señor, reconocemos eso. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Bendice, Señor, tu iglesia. Señor, en todos los lugares donde se reúnen tus hijos, puedan ser llenos del Espíritu Santo con poder. Señor, ayúdalos para que ellos puedan buscarte a ti. Señor, en el nombre de Jesús, transforma nuestras vidas, prepáranos para el arrebatamiento, para el encuentro contigo en el aire, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, los bendigo a los hermanos en esta semana que va a comenzar. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que le des prosperidad tanto espiritual como material, como física, Señor. Señor, declaramos que tú llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores en el madero. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor.